Sí. Ah, Está bueno. haciendo frío, pero bien. ¿Qué ha llovido? Ah, bueno. Ha Gracias a Dios. lloviznado, hace frío, mucho aire. Sí, señora. Ah, bueno. Perdón. El control. Se llaman pedazo. Buenas noches. Hola, tío Lalo. Mauro, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo vamos? ¿Mucho frío, Lalito? Esta tarde hizo, pues, bueno acá. Llovizna. En la mañana, pero frío, pero por la tarde hizo bien acá. Ah, bendito Dios. Bueno, yo creo que ya estamos todos conectados. Entonces, tío Lalo, si nos colabora con la oración. Sí, señor. para finalizar. Y la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial. Amén. Nehemías 2, 20, dice, en el nombre del Padre, del Hijo, con toda la unción y guía y llenura del Espíritu Santo. Amén. Dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria de Jerusalén. Gracias, Padre precioso. Gracias, Padre de la gloria, porque nos vas a levantar en tu gloria, Señor. Nos vas a levantar en fe, en más prodigios, en más milagros. Nos vas a levantar, Padre de la gloria. Es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es las aguas del Espíritu Santo inundando nuestros corazones, inundando nuestras familias. Es el poder del Espíritu Santo en los hogares de nuestros hermanos. Es el Espíritu Santo, es las aguas del Espíritu Santo inundando los hogares de nuestras hermanas, todos los hogares completos. Tráelos para tu reino, Espíritu precioso divino, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo en acción, es el poder del Espíritu Santo manifestado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito nuestro Padre Celestial porque siempre nos oye. Bendito nuestro Padre Celestial porque siempre nos escucha. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor Jesucristo. Y Espíritu Santo, glorifícate grandemente. Muestra tu gloria, Espíritu Santo. Muestra ese poder sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, tío Lalo. Hola, Leito. Hola, Patro. Y pues ahí voy a hacer a ti con la tía Janet. Pero creo que está escuchando. Bueno, vamos a continuar. El Patro está ahí en la calle. Hola, tía Janet. Hola. Vamos entonces a continuar con el capítulo número 14 del Evangelio de Marcos. Bueno, tenemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, dice la palabra. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces ellos estaban en la Santa Cena y es algo interesante porque podríamos ver que era como un culto, lo que ellos hacían usualmente cuando se celebraba la Pascua. ¿Sí? No era una cena común o no era una cena normal, sino era una cena bastante especial y pues a eso es a lo que nosotros estamos llamados a hacer cada día del Señor en la iglesia, en nuestras congregaciones, a comer la Santa Cena, ¿sí? a comer el pan y a beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante esta partecita porque veo que está conectado con cuando se finaliza un culto, siempre se tiene que finalizar con la oración de bendición del pastor o quien está dirigiendo el culto. Y pues me parece interesante porque aquí, digamos, esa manera de cerrar o de finalizar esa Santa Cena fue con un himno. ¿Sí? Me pareció curioso. Hoy estuve pensando en esa partecita, me parece interesante. Entonces, por eso dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Bueno, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces acá nuestro Señor sencillamente les dijo lo que iba a pasar, o sea, se los dijo claramente, ¿sí? O sea, no les dijo, puede que se escandalicen, no, dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces acá nuestro Señor habló de que se iban a escandalizar y que iba a resucitar. Entonces, en otras palabras, habló de que iba a morir, ¿sí? Entonces, esta parte es importante porque pues los discípulos no lo entendían.
Entonces, por eso dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces, digamos, de alguna manera, o sea, también, digamos, meditando en esta partecita, es como si Pedro le estuviese diciendo a nuestro Señor mentiroso, ¿sí? Porque nuestro Señor acabó de decir, afirmar, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro viene a decirle, yo no, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, es un poquito osada esa afirmación de Pedro porque de alguna manera estaba diciéndole a Dios, a Dios, a nuestro Señor que estaba mintiendo. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, perdón, perdón, dice, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Acá vemos que quien nos menciona o nos habla mejor o con más detalles de esta parte, de cómo fue la negación de Pedro, es Marcos. Marcos es el que nos da más detalles de la negación de Pedro y pues, digamos, ya conociendo que Marcos es el hijo de Pedro, comprendemos por qué la claridad en este evento. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro Señor ya no le dijo que solo que cuando antes de que cantara el gallo, sino que antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y hay otra cosa importante, cuando nuestro Señor comenzó a contestarle, le contestó otra vez afirmándole y le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, ¿sí? O sea, es interesante, es muy, muy importante esa partecita. O sea, nuestro Señor estaba afirmando y cuando nuestro Dios afirma, nosotros no podemos ser tan osados de decirle a Dios que no es así, ¿sí? Esa parte es importante. Mas él con mayor insistencia decía, continuaba Pedro, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces vemos que a la voz de uno que se opone a Dios se unen muchos. Esta parte es interesante y pues digamos no estoy refiriéndome a que en este momento Pedro se estuviese oponiendo a Dios, sino que Pedro estaba, digamos, diciéndole a nuestro Señor que estaba equivocado. ¿Sí? Entonces, esta parte también es de mucho cuidado. Vuelvo a decir, hoy ya lo estamos viendo desde otro punto de vista y es un punto de vista un poco más fuerte, es un poco más profundo, porque ya no lo vemos sencillamente como al valiente Pedro, sino como a Pedro, alguien que está diciendo que nuestro Señor está mintiendo, ¿sí? O sea, es otro punto de vista más profundo, ¿sí? Digamos como para que comprendamos por qué estoy como resaltando esta parte. Entonces, si Pedro decía a nuestro Señor que estaba equivocado, vemos que el resto, los que estaban ahí, se le unieron. Entonces, es importante esta partecita, muy, muy importante. La verdad, hoy me pareció bastante curioso. Bueno, después dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces, acá nuestro Señor les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Entonces, vemos que los discípulos no tenían la misma capacidad de oración diaria como la que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente. Entonces, esta parte de la oración es muy, muy importante también, porque vamos a ver aquí detalles de la oración de nuestro Señor. Entonces, el primero es este, que nuestro Señor, para él era un hábito orar. Y como conocía que sus discípulos no podían llevar ese hábito de la misma manera que él, por eso los dejó sentados. Y aquí continúa diciendo, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los 3 que siempre él elegía, ¿sí? Los más cercanos a él. Entonces tomó a ellos 3 y al resto les dijo, siéntense aquí mientras voy a orar, ¿sí? Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ya sabemos que estaba triste y estaba angustiado, no por el sufrimiento carnal ni el sufrimiento humano, sino por las almas, ¿sí? Esta parte también es muy importante porque, digamos, hay muchos que lo toman carnalmente, pero no. Aquí nuestro Señor estaba hablando acerca de esa tristeza, por un lado, por Judas, esa angustia por Judas y por ejemplo, la negación que Pedro ciertamente iba a llevar a cabo porque sus discípulos se iban a escandalizar de él y lo iban a abandonar. Entonces, por estas cositas nuestro Señor se entristecía y se angustiaba. Y les dijo,
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Entonces, a los primeros discípulos no les mandó a velar. A estos tres, sí. Esta parte también es muy, muy, muy importante. Entonces, así como vimos que finalizaba creo que fue el capítulo anterior que decía todos, ¿sí? Que esto nos lo manda a todos. En este momento, nuestro Señor comprendía que como no tenían el Espíritu Santo y que los que estaban más cercanos a Él, que era Pedro, Jacobo y Juan, por eso a ellos fue a los que les dijo, velad. Pero en este tiempo ya es para todos, ¿sí? O sea, digamos, esto no es excusa para decir, no, pues de pronto nosotros somos de los que nuestro Señor dice, tranquilo, siéntense aquí mientras que yo voy a orar. No, esto se debió, esta diferencia es porque aquí el Espíritu Santo aún no había venido a nuestros corazones, ¿sí? Entonces, por eso, en el capítulo anterior finalizaba diciendo todos. Bueno, no estoy seguro si el anterior o el anterior, bueno, pero en lo que vimos hace poquito que finalizaba diciendo que todos estamos llamados a velar. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Entonces, acá vemos otra parte importante de la oración, postrarnos ante Dios. Entonces, aquí vemos que nuestro Señor solía orar de rodillas ante el Padre. Esta parte también es muy, muy, muy importante porque nosotros debemos tener claros como ese paso a paso de la oración, ¿sí? Entonces, ya vemos que debe ser un hábito. Otro, debemos postrarnos ante el Padre. Y bueno, de pronto en este momento también hago un aporte que nos enseña el pastor principal y él dice que en lo posible, cuando nosotros leamos la Biblia, debemos hacerlo de la misma manera, ¿sí? También de rodillas, es ideal, ¿sí? O sea, sería como una manera muy bonita y de reverencia ante el Padre, tanto para leer la palabra como para hablar con Él, para tener esa comunión con Él. Entonces ahora otra partecita, continúa. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Entonces acá nuestro Señor estaba reconociendo que todo es posible para el Padre. Y por eso le hacía esta petición. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces ahora nos vamos a enfocar no en lo que se enfocan muchos que dicen que en el apartar de mí esta copa, sino en que se haga la voluntad del Padre. Este es otro punto importante en la oración. Nuestra oración debe ser conforme a la voluntad del Padre, no conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que Dios quiere, no conforme a lo que nosotros queremos. Entonces ya hemos visto 3 puntos importantes de la oración. Sí, digamos, esta partecita, digamos, ya lo hemos tocado varias veces, pero entonces hoy estamos viendo es en detalle la oración. ¿Sí? Entonces, otra cosa importante con respecto a lo que yo quiero es ese versículo donde dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar bueno, no recuerdo en este momento las palabras, pero digamos, cuando nosotros pedimos con codicia, pues eso no es conforme a la voluntad del Padre. Mao, en vuestros deleites es la palabra. Eso. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos es pedir conforme a la voluntad del Padre, no para nuestro propio beneficio aquí en la tierra, sino, ¿por qué? Porque eso es codicia, sino que nosotros debemos es negarnos a nosotros mismos y buscar el beneficio de nuestro prójimo, y pues, digamos, eso vendría a ser amar a nuestro prójimo o buscar la voluntad del Padre, que eso es amar al Padre, amar a Dios. ¿Sí? Entonces, hoy estamos aprendiendo varios puntos importantes de cómo se debe orar. Por eso la palabra dice, el que pide, recibe, ¿sí? Pero hay unas condiciones para poder recibir. Aquí hemos acabado de ver 3 condiciones muy, muy importantes, ¿sí? O bueno, 4, por decirlo de alguna manera. Una conforme a la voluntad y otra no conforme a mi propio beneficio, ¿sí? Entonces, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Entonces acá vuelvo a decir, ya nos habla de ese tiempo de oración. También nos dice que nuestro Señor oró 1 hora. Y nuestro Señor le dijo a Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces ya en este momento no le dijo solo velad, sino velad y orad. ¿Para qué? Para que no entre en tentación. Y aquí nuestro Señor hace la afirmación de el por qué para ellos era tan duro y digamos, nos explica que la razón
de por qué ellos aún no podían velar y orar de la manera correcta. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban en la carne, no en el espíritu. Pero ya cuando recibimos al Espíritu Santo, es otro cuento totalmente diferente. Por eso este versículo, así como la parte anterior que nuestro Señor les dijo, ustedes siéntense acá, eso ya no va para un hijo de Dios. O sea, eso no es para un hijo de Dios, sino eso pues lastimosamente podríamos decir que es para la gente del mundo que no ha conocido a Dios. Pero nosotros, los que ya conocimos y recibimos al Espíritu Santo, tanto el sentarnos a esperar no va con nosotros, ni en este momento el decir que la carne, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? O sea, esto no es para nosotros. Los que ya recibimos el Espíritu Santo, esto no se aplica. Entonces dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, o sea, otra hora. Al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Entonces vemos que nuestro Señor oró 3 horas en esa noche. Y nuestro Señor dijo, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Entonces ya aquí se cumplía de alguna manera la angustia que venía Judas. ¿Sí? Venía Judas para entregar. Bueno, entonces, bueno. Luego, hablando él aún, nuestro Señor Jesucristo, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad, o sea, tranquilos, que yo al que voy, al que voy a besar, él es. O sea, ustedes pueden llevárselo con seguridad porque yo no estoy diciéndoles mentiras. O sea, es muy fuerte cómo el enemigo eh, planea una traición, ¿sí? O sea, esta parte es delicada. Creo que en estos días también hemos tocado el tema con Patro de que el tema de la traición es grave. O sea, el tema, Dios aborrece la traición, eso es impresionante. Y digamos, hablando desde la traición a una amistad, de una traición en un noviazgo, de una traición al esposo o a la esposa, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque este es el mismo corazón de Judas, con el cual estaba traicionando a nuestro Señor. Entonces, aquí, bueno, dice, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Aquí me causa curiosidad que Marcos no mencionara que el que sacó la espada era su padre, ¿sí? Esa parte me parece interesante porque él nos menciona algunos detalles, pero otros no. Entonces, esta partecita de la espada no nos menciona con gran detalle. Sencillamente dice, uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces, no contó quién sacó la espada, no cortó a quién le cortó la oreja, porque ya en otra parte aparece el nombre, en Juan, si no estoy mal, y tampoco cuenta el milagro que hizo nuestro Señor de sanar a esta persona, a Malco. Bueno, y dice, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Entonces salieron como contra un ladrón. Esta parte es importante. Entonces, aquí también podría mostrarnos por qué nuestro Señor va a venir como ladrón en la noche, pero para la gente del mundo, no para sus hijos. ¿Sí? Bueno, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces aquí hay algo importante y es que es para que se cumpla. Todo estaba escrito y todo se cumple al pie de la letra. Así como nuestro Señor les dijo a los discípulos, hoy todos se van a escandalizar, ciertamente era palabra de Dios y se iba a cumplir. Por eso es que, digamos, la parte que tocamos hoy adicional, que nosotros no debemos decir a Dios nunca que Él miente. ¿Sí? Esa parte es muy, muy importante. Entonces, la palabra es verdadera.
y todo lo que habla Dios es fiel y verdadero. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Aquí se cumplió la palabra de nuestro Señor. Y finalizo con estos dos versículos que son interesantes porque en el único evangelio donde están es en este de Marcos. Y dice, pero cierto joven le seguía. Entonces acá vemos que todos los discípulos le abandonaron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces yo especulo y me atrevería a afirmar que este joven es Marcos, porque vuelvo a decir, esta parte de este joven no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. El único que lo escribió fue Marcos. Y pues tampoco dio tanto énfasis, sino sencillamente contó lo que sucedió, ¿sí? Por eso, digamos, si todos los discípulos ya se habían ido, pues ningún discípulo vio qué pasó en el trayecto del camino, a excepción de ese mismo joven, ¿sí? Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. O sea, aquí nos habla que lo cogieron por seguir a Jesús, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, vuelvo a decir, por eso me atrevería a afirmar que es Marcos, y que aún cuando todos los discípulos, aún su propio papá, abandonó a nuestro Señor, este joven siguió a nuestro Señor viéndole arrestado. Entonces, es interesante porque, vuelvo a decir, nadie más le siguió a nuestro Señor, solo este joven. ¿Sí? Esta parte es importante. Tal vez este evento o esta partecita que está resumida en estos dos versículos fue lo que le dio el gran privilegio a Marcos de poder escribir este evangelio y poder estar en el, digamos, dentro de los 4 evangelios que son la guía de la vida de nuestro Señor para nosotros en este último tiempo. Entonces, la verdad es un privilegio grandísimo el cual tuvo Marcos, y pues si esta persona, si este joven efectivamente era Marcos, pues súper chévere porque vemos una muestra de fe, de valentía, y digamos, fue aún más valiente que los mismos 12. Bueno, de los 11 hablando, porque ya Judas ya no pertenecía a este grupo de apóstoles. Bueno, dejamos hasta aquí por hoy. Ya mañana finalizamos este capítulo. Bueno, me gustaría ver qué aprendimos. Pues, vuelvo a decir, digamos, hoy tocamos un poquito más profundo. Ustedes se habían dado cuenta que en las anteriores ocasiones yo procuraba defender a Pedro, ¿sí? Pero entonces ya hoy no es tanto de defender o no defender, sino que nosotros nos veamos reflejados en la palabra y nunca caigamos en el error, ¿sí? En ese error de decir que Dios está equivocado. Esta parte es importantísima. Cuando Dios habla, es así y punto. Y digamos, hay partes en la Biblia en la cual Dios da una sentencia, pero se puede interceder por esa sentencia, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Entonces, hay casos en los cuales nosotros nos podemos presentar ante Dios, pero con una actitud totalmente diferente y de alguna manera interceder para hacerle cambiar de opinión, ¿sí? Pero precisamente ese es el propósito o el plan de Dios, ¿sí? Esta parte también es muy bonita. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos permite que nosotros nos acerquemos con un corazón para hacerle cambiar de opinión, está dentro de su providencia. Entonces, por eso es muy diferente a esto que hizo Pedro, ¿sí? Porque, digamos, cuando Dios iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió. ¿Y Dios qué hizo? Después de que Abraham intercedió, Dios le dio la oportunidad para enviar a sus ángeles para sacar a Lot y a su familia de esas ciudades. Esa parte es importante. Y ahora con respecto a Moisés, Dios le dijo a Moisés, acabemos con este pueblo, porque este pueblo es de dura cerviz y comencemos de ceros. O sea, usted va a ser el padre ahora de todo el pueblo. Y Moisés dijo no. Entonces, y Moisés intercedió ante el Padre para que no los destruyera. Entonces vemos que son muy diferentes, ¿sí? O sea, la intercesión, como la llevó a cabo Moisés y Abraham, a la negación, ¿sí? Como la hizo Pedro. Esa parte me parece interesante. Bueno, y también que Marcos no resalta la partecita cuando nuestro Señor bueno, ya, hasta ahí esa partecita. Porque, o sea, hay varios detalles, ¿sí? Que Marcos no incluye, de alguna manera favoreciendo a su papá, ¿sí? Como por ejemplo en lo de Malco. Es interesante, vuelvo a decir, son detalles bonitos. Bueno,
¿Quién le gustaría comenzar? Ninguno quería hablar, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Papi? Sí. A ver. Tenemos 10 minuticos, creo. 9 minuticos. Sí, espere. Pues saqué lo que veo en los apóstoles cuando se hicieron los guapos, los valientes, pues eso nos puede pasar en la carne a nosotros, a mucha gente, pero con la distancia y la diferencia de lo que usted dijo, que ellos en ese entonces no tenían el Espíritu Santo y nosotros sí. Entonces nosotros tenemos mucha ventaja en que ya vemos la palabra, que ya se ha visto, que así es, y los apóstoles quedaban era pues, si lo van a matar, pues que nos maten a todos. Pues eso es lo que yo entiendo ahí, porque todos dijeron, así me maten, pero no. Pero a lo que vieron la insistencia y el tropel, como dice, como para un ladrón venir a demolerlos, a correr. Pero no es chistoso, sino lo más profundo acá es que este muchacho se ganó prácticamente el corazón primero, tener un corazón de valentía para seguir al Señor, porque creo que en lo poco que andaba y lo amaba. Y así fuera con una sábana se fue y ya cuando quedó desnudo, ese hombre le tocó salir a correr, muchacho. Pero está su nombre escrito entre los apóstoles y es una perla, para mí es una perla de las que están en la zona de Jerusalén. Eso les quería decir yo, familia. Pero esto está explicado, está bonito, es un resumen. Y yo creo que en el otro evangelio vamos a avanzar más. Gracias, familia. Vale, gracias, papi. Vale, gracias, papi. Hola, Mau. Hola. Hola, familia. Me llama mucho la atención el versículo 30 y pues ahí entiendo a grandes rasgos que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque en cada mala acción estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tener mucho cuidado con eso y pedir todo, o sea, que se haga la voluntad de Dios, lo que sea y en lo que sea la voluntad de nuestro Señor. Gracias. Gracias, tía Jane, súper, súper. Digamos, esa parte es muy importante, ¿por qué? Porque Dios es el que en realidad conoce el futuro. Entonces, si nosotros confiamos nuestras vidas y nuestra voluntad en las manos de Él, todo va a salir bien. Así de sencillo. Amén. Nosotros nos preocupamos por el proceso, pero lo importante en realidad no es el proceso, es el final, a donde Dios nos quiere llevar. Gracias, tía Jane. Amén. Sí, buenas noches para todos. Hola, Sí, Leito. me causa cuidado el 36. Dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y él que era el Hijo de Dios y todo, le decía eso. Imagínense cuánto más nosotros debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Entonces esto es, mejor dicho, para tenerlo muy en cuenta. Siempre pedir la voluntad de Él, no lo que yo quiera y a mi acomodo, no. Era eso, Mao, gracias. Gracias, Leito. Digamos, vuelvo a decir, hoy estamos tomando como un énfasis diferente, más profundo, y es interesante porque, digamos, suelen hablar, cuando se toca estos temas, suelen es hablar de cómo nuestro Señor quería era cambiar la voluntad del Padre, pero pues vemos es todo lo contrario, ¿sí? Hoy vimos todo lo contrario, que nuestro Señor nos muestra es a nosotros como un ejemplo que lo que siempre prevalece es la voluntad del Padre. Gracias, Leito, súper chévere resaltar esa parte. Señor Patro. Una pregunta y pues resalto algo importante que aprendimos para poner por obra en lo que aprendimos, porque nos enseñan exactamente cómo aprender a orar o a pedir. Y en una parte de la palabra dice que nosotros no somos escuchados porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Entonces, nos enseña cómo orar y pues en sí, ¿qué es lo que debemos orar? Y pues casi siempre nosotros pedimos es para nosotros, para mí, para mí, para mí. También quería hacer una pregunta porque hay muchas prédicas y por decir, hoy escuchaba algo donde decían que bueno, se cogen de esta parte de la Biblia donde
dicen que él se angustió grandemente, ¿sí? Él se angustió y también le dio, ¿qué? Se angustió y se preocupó terriblemente. Entonces, que si él prácticamente a Jesús él se deprimió en algún momento, pues nosotros, ¿por qué no nos podemos deprimir? Y por consiguiente, un cristiano se puede quitar la vida. Entonces, también lo usan. Si Jesús se deprimió, ¿por qué no nos podemos deprimir nosotros y él siendo Dios? Entonces nosotros también nos podemos deprimir, pero sabemos que por el pastor nos dice, uno puede llorar, hay muchos que lloran, bienaventurados los que lloran, hay unos que lloran por ver una película triste, hay otros que lloran simplemente porque tienen que llorar en un matrimonio o en un entierro, ya sea porque era allegado, pero más no porque lo sienten. Pero ellos no son los bienaventurados son los que lloran por el reino de los cielos. Entonces, por los pobres, por las almas perdidas, por todo esto. Jesús veo que en este momento se afligió por las personas y por la falta de espíritu. Entonces, es muy diferente a decir que si él se afligió y él sufrió, pues ¿por qué nosotros que no somos Dios y estamos en nuestra carne? Y entonces, por lo tanto, podemos llegar hasta de pronto quitar, bueno, tantas cosas que podemos llegar a tergiversar la palabra a conveniencia. Es muy, muy, muy fuerte, por eso lo digo hasta ahora, porque no veía la manera de hacer la pregunta y de hacer la aclaración porque es muy profundo. Gracias, familia. Gracias, Patro. Digamos, ahí es importante entender qué significa depresión o deprimirse. Nuestro Señor nunca se deprimió. ¿Qué significa deprimirse o la depresión? Es cuando uno recuerda el pasado y piensa que el pasado fue mejor. Eso es depresión. Nuestro Señor, ¿cuándo iba a pensar eso? Entonces, por lo tanto, si algún pastor se atreve, o sea, digamos, por eso yo lo digo general, si alguien predicando se atreve a decir que nuestro Señor se deprimió, es un gran mentiroso. Nuestro Señor nunca se deprimió. Eso es falso. ¿Cómo va a deprimirse cuando lo que se venía, él ya sabía que era, pues que precisamente él quería era estar en el reino de los cielos? Es más, para él era un sacrificio estar en la tierra. Era un sacrificio, pero prefería llevar a cabo ese sacrificio por la salvación de las almas. ¿Sí me explico? O sea, para él era mejor estar en el reino de los cielos porque volvía a su gloria, pero estaba dispuesto a sufrir permaneciendo en esta tierra solo por amor a nosotros, a las almas. Esa parte es importante. Entonces, esto se opone totalmente. La verdad, nunca he escuchado a nadie que diga que nuestro Señor se deprimió, pero vuelvo a decir, si alguien lo dice, créanme que eso es una gran mentira. Gracias. Pero, yo le quería decir eso, que yo también lo pensaba. ¿Y qué fue la otra? Y se entristeció, pero es que eso no es depresión. Se entristeció, ahora que yo quería, mire, esto es lo que yo quería, eso me quedó. Él se entristeció en gran manera, pero era por ver la actitud de sus apóstoles, de que no estaban listos. Exacto. Entonces fue una tristeza. Y hay otra palabra que dice ahí, dice que se entristeció y se angustió, pero es que eso no significa depresión. Vuelvo y le digo, depresión es pensar en el pasado y creer que el pasado fue mejor que hoy. Eso es depresión. Por eso la Biblia, no estoy seguro si es en Eclesiastés, nos dice que nosotros no debemos ver el pasado para deprimirnos. Nosotros debemos ver el pasado solo para dar gracias a Dios, porque gracias a ese camino estamos donde estamos hoy y vamos para donde vamos mañana, que eso es totalmente lo opuesto a la depresión. Señor. Mao, lo que decían es que cuando nosotros estamos pasando por una situación muy difícil, ya sea la que sea, cualquier situación difícil, nosotros necesitamos de mucha adrenalina como el cuerpo. Cuando ya es demasiada la adrenalina y ya no hay más, el cuerpo de por sí naturalmente pasa por se aflige, pasa por estas situaciones al punto de tirar la toalla y que pastores lleguen a tomar esas decisiones como las que están tomando en estos tiempos. Sí, le entiendo. Entonces, pero eso no es espiritual. Es algo muy complicado, sí, yo sé, pero lo están hablando ahorita bastante. Bueno, menos mal yo no escucho esas cosas, pero delicado, muy delicado si se está hablando de eso. Qué pena, tío Lalo, que no le hemos dejado hablar. No, tranquilo. Lo que dice José es cierto, ¿no? Porque o sea, Jesucristo es el dueño de la fe. Viene, imagínese, del reino del Todopoderoso. ¿Cómo se va a afligir? ¿Cómo se va a entristecer acá en la tierra? Él vino a cumplir y a dar ejemplo y él fue un caballero y él es el manantial de fe.
donde, pero él no se entristeció, o sea, no se afligió así como, pues yo tampoco lo he escuchado, pero eso no es así. Pero tenaz, Porque el ¿cierto? Señor, Sí, no, porque no es que él, no, es él es Dios. la fuente. Sí, Sí. él es la fuente. A mí me llamó la atención el 49. Dice que cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Entonces que la idea es que el Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para seguir siendo el templo de Él hasta el fin, hasta llegar a esa meta. Y nosotros como carne humana, sí, o sea, pues prácticamente las tinieblas es el trabajo de ellos, que mengue una persona. Ellos tienen legiones, tienen principados y ellos se fortalecen para enfriar, que se enfríe una iglesia, para que le coja pereza, para que no oren, para que ese es el trabajo de las tinieblas y de los principados al pueblo de Dios. Mas el Señor Jesucristo nos dio o sea, ese poder del Espíritu Santo que nos va a fortalecer para que seamos el templo de Él y sigamos avanzando. Eso es lo que Él quiere. Dios les bendiga, familia. Dios les guarde. Gracias, tío Lalo. Y hay algo importantísimo en ese versículo 49, dice cada día. Nuestro Señor está dispuesto a enseñarnos cada día. Ahora nosotros debemos estar dispuestos a escucharlo cada día. Eso me pareció súper lindo. Gracias, tío Lalo. Y bueno, Patro, digamos, para concluir esa partecita, voy a decir algo fuerte. No sé si ya les hablé acerca de las clases de pastores que hay, pero hay una de las clases que son pastores que literalmente lo que les sirven es a Satanás, no a Dios. Y lamentablemente, si estas personas justifican el suicidio, justifican el suicidio, porque se está hablando más de suicidio, si justifican el suicidio basándose en la depresión y más argumentando a nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente me atrevería a afirmar que son personas que honran o predican más a favor de Satanás que de Dios. Nosotros vuelvo a decir, sabemos, sí, nosotros lo tenemos claro, Mao, y lo sí, sabemos, y sabemos el espíritu, ya sabemos de qué es, y como pasó con sí. Judas, que es lo sabemos muy bien, pero usted abajo, muchas personas, que a mí, porque yo sí tengo curiosidad, muchas personas están sufriendo en este momento de suicidio y son cristianas, y ¿saben qué es lo único que dicen? Oren por mí, por favor, oren por mí, porque yo he tenido problemas y vuelven y reinciden otra vez con eso y es difícil. Una persona que esté sufriendo por eso, no nos gustaría a nosotros a ninguno estar, o ninguno de los familiares estén en los zapatos de ellos. Entonces, yo veía que lo que quiso ese pastor más bien es tratar de no ser tan duro y porque son muchas las personas que lo que pedían era ayúdenme, que no, yo no quiero porque sé que esa no es la voluntad de mi Dios. Sí, Patro, pero un pequeño aporte. Un cristiano nunca se puede deprimir, por lo tanto, el cristiano que dice que está deprimido ni siquiera es cristiano. ¿Sí? Sabemos que todos nos gozamos y en las dificultades y todo. Por eso cuando yo nunca lo entendía, porque entre más problemas que hay, uno dice, yo me lo sé, me puedo saber el versículo, pero ¿cómo lo hago para ponerlo por obra? Y no, que la ayuda del Espíritu Santo. ¿Pero cómo hago? Pues la llenura del Espíritu, pues ore, pero no sé qué. Pero una cosa muy diferente es estar en los zapatos de esa persona y otra es muy diferente. Por eso el pastor siempre nos dice, tratemos de ponernos literalmente en los zapatos de esa persona para poder saber qué ayuda o qué consejo darle. En la palabra. Exacto. Pero digamos con respecto a ese tema, el pastor principal se ha hablado. Él ha dicho que él ha escuchado también de cristianos deprimidos y él es el que hace la pregunta. Dice, ¿en realidad es cristiano? Una persona que se deprima no puede ser cristiano. Puede decir que es cristiano, pero no lo es. ¿Sí? El cristiano simplemente en los momentos difíciles glorifica a Dios. Exacto. Pero estamos en eso, para que las pruebas nosotros podamos glorificarlo. Pues eso es lo que le pedimos a Dios. Bueno, vale, gracias. Ahí estamos viendo a la abuelita. Abuelita, entonces vamos a orar el Padre Nuestro aprovechando que su merced está ahí con nosotros. ¿Listo, abuelita? Me acordé de una palabra de la Biblia que dice, si está triste, alabe a Dios, si está contento, alabe a Dios, siempre alabar a Dios. Exacto. Entonces no es argumento querer entender al que se deprime para justificarlo. Eso no se hace. ¿Sí? Eso no. Gracias, Lady. Gracias. No, o sea, en serio, esta partecita fue importante haberla tocado hoy, porque vuelvo a decir, un verdadero cristiano nunca va a pasar por esa situación. ¿Listo? Entonces, más bien, pidámosle a Dios que nos ayude a crecer y que nos ayude a hacer herramientas para que cuando
entremos en contacto con alguien que esté pasando por esta situación, les ayudemos a tener fe, que eso es lo que debería tener un cristiano precisamente para no pasar por estas situaciones. Bueno, vamos a orar el Padre Nuestro, ¿listo? A ver, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Vale, muchísimas gracias, familia. Abuelita, no sé si nos quiera dar un saludito, aprovechando que está. No, está orando. De la vida eterna. Amén. Amén, abuelita. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, abuelita. Hola, mamá. Eh, En internet. Se congeló el mañana. internet. Vale, hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, mamá. Dios la bendiga. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Chao, Dios les bendiga. chao, Leito. Hasta mañana a todos. Martín. Gracias. Dios les bendiga. Chao, Mafe. Bendición, abuelita. Chao, tía Janet. Chao, Carlito. Chao, Mayrita. Gracias. Bendiciones. Amén. Que descanse. Amén, igualmente. Hasta mañana. Buenas noches.